salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Amén. Él canta con nosotros, Él se goza en medio Aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Jesús de Nazaret. Amén. Estamos viendo este precioso lugar, como Dios se ha excedido en su creación, en la belleza, ¿no? Ustedes me van a decir después si estoy yo ahí. Ahí, porque no la puedo dar vuelta y se ve ahí. Nosotros estuvimos, hola, Dios le bendiga. Estuvimos viendo el domingo pasado, estuvimos charlando sobre vimos cuando el pueblo de Dios se va cautivo a Babilonia. Una y otra vez Dios le había hablado a su pueblo, que cabeza dura, que se vuelvan a Él, que dejen de mezclarse con el mundo, que dejen de permitir que las tentaciones los hagan equivocar el camino, una y otra vez. ¿Se acuerdan que más o menos por el 1000 estuvo David, después su hijo Salomón, luego vienen los nietos de David, el pueblo se divide en dos, en el norte y el sur, Jeroboam en el norte con 10 tribus y Roboam en el sur con 2 tribus, alrededor de 930. Y en la parte norte, en el 720 más o menos, vienen los asirios. ¿Y qué hacen los asirios? Los cautivan, se los llevan, y lo que hacen es traer gente a que viva ahí, a esos lugares. Entonces los samaritanos que estaban en el reino del norte empiezan a contaminarse, se empiezan a mezclar con esta gente que estaban ahí. Y el reino del sur, que se mantuvo como Judá, como los judíos, se mantuvo firme. Alrededor del 580 vienen los babilónicos. Viene Babilonia y destruye totalmente el templo, destruye la ciudad, destruye todo. Y se llevan el arca, se llevan los utensilios del templo, se llevan todo y se los llevan a Babilonia y están ahí durante 70 años. Ellos están ahí y empieza después el regreso del pueblo de Dios, regreso a Jerusalén. ¿Se acuerdan quién fue el primero? El príncipe que los trae, Zorobabel. Viene Zorobabel. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice de que en el año 700, en Isaías 44, Dios promete de que eso iba a acontecer, de que los iban a llevar. Le dice que iban a refundar el templo. Dice, si tenemos el templo acá, ¿cómo lo vamos a refundar? Van a ser cautivos. Y luego, 20 años antes también de que suceda esto, viene Jeremías también y profetiza diciendo lo mismo, que iban a ser llevados, iban a ser cautivos y que iban a estar ahí 70 años, hasta la edad del tiempo. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple, que fue lo que hablamos el domingo pasado. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando Isaías dice de que van a ser llevados cautivos, que los iban a destruir y que iban a estar ahí cautivos en Babilonia, él dice también, y va a estar Ciro, mi pastor, el que va a hacer lo que yo lo digo. 200 años que él nazca, Dios lo profetizó a través de Isaías en la Biblia. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, que fue lo que vimos la semana pasada. Y si no se cumplen las promesas de Dios en tu vida, ¿por qué es? No porque Dios falló, sino porque tu corazón no está listo y terminado para recibir esa promesa. Entonces, lo que Dios nos dice a través de Zorobabel fue: restaurar el altar de tu corazón. Restaurar el altar. ¿Y qué dice? De que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 3:16 dice, nosotros somos el templo de Dios y donde mora el Espíritu del Señor. O sea que ese templo nosotros lo tenemos que cuidar, a veces con paredes medias gruesitas. No, tenemos que cuidar el templo, pero tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Es ahí donde dice, tenés que restaurar el altar de adoración y de relación con Dios, para que descienda el fuego, como vimos, como lo hizo el profeta con los profetas de Baal, cuando preparó el altar para que descienda fuego del cielo. Y hoy vamos a ver el segundo viaje. En el 586 viene Nabucodonosor y destruye el templo. Viene Zorobabel, ¿por qué? Porque el rey Ciro hace un decreto, el rey Ciro, el rey persa, que había destruido y conquistado Babilonia, hoy lo usa Dios y escribe un decreto para que Zorobabel vuelva a Jerusalén. Un rey perverso, malvado, destructor, colonizador,
Dios lo usa. O sea que Dios nos puede usar a cualquiera. Usó una burra que le hable a Balaam, así que puede usar a cualquiera de nosotros. Pero viene Ciro, el decreto, y él sale y llegan a Jerusalén. Más o menos hay 1500 kilómetros. Es un trecho largo. Tardan 4 meses en ir y van caminando con carros. A veces no queremos ir a las reuniones porque es un domingo a la mañana, porque queda lejos. A mí cuando estábamos en Comodoro nos quedaba 30 kilómetros la iglesia. Así que por ahí costaba ir, ¿no? Metíamos un colectivito, lo pagábamos entre todos para que el colectivito dé una tráfica, para que nos vaya a buscar a todos los que no teníamos coche para ir hasta la iglesia. El esfuerzo de Dios lo premia. Y tardaban 4 meses en hacer esa distancia, pero Zorobabel llegó con 50.000 personas más o menos, llegó en el 538, en el 539 fue cuando los persas derrotan a los babilónicos. Y en el 516 terminan el templo, porque Dios lo había prometido, y el corazón de Zorobabel estaba dispuesto. Y en esa época hubo grandes problemas, hubo oposición, hubo un montón de cosas. Vinieron los de la tribu del norte, los samaritanos, a decirles, queremos trabajar con ustedes para hacer el templo de su Dios. Y ellos dijeron, no nos queremos contaminar con ustedes, lo vamos a hacer solo. Entonces ellos se enojaron y sobornaron a los concejales, a los municipales, sobornaron a los de la obra social, no, a los del sindicato, para que le paren la obra. Y le pararon la obra. Pero Dios había prometido, entonces tenía que despertar el corazón. ¿Y qué hizo? Mandó a Ageo y a Zacarías, que profetizaron en el nombre de Cristo, profetizaron para que nuevamente se despertara el corazón de los judíos. Y fue así, Ageo y Zacarías profetizaron y se encendió el corazón de los judíos y volvieron y construyeron el templo. Cuando el pueblo apenas llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue reconstruir el altar para darle adoración a Dios. Hicieron los cimientos, pero ahí se quedaron. Vino la palabra de Dios a través de Ageo y de Zacarías y empezaron a trabajar. La oposición siguió, porque vinieron, mandaron cartas, todo, pero ya estaban prendidos fuegos y se cumplió la palabra de Dios. Hicieron el templo. ¿Saben cuándo? En el 516. En el 586 destruyeron el templo. En el 516 lo construyeron. ¿Cuántos años pasaron? 70. Como había dicho Isaías en Isaías 44, como había dicho Jeremías, se cumplió. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si no se cumple, no es porque Dios falle, sino porque tu corazón no está listo para recibirlo. Por eso, lo que nos dejaba la venida de Zorobabel fue de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si no lo cumple, es porque nuestro corazón no está listo. Entonces, restaura el altar de Dios, tu relación con Dios. Pasan 58 años de cuando se terminó el templo. Pasan 58 años. Pasaron 80 desde que viene el primer viaje de Zorobabel y Dios despierta a Esdras. Nosotros el miércoles en la reunión de oración leímos el libro de Ageo. Así que los que no estuvieron, lean el libro de Ageo ya con este preconcepto que sabemos lo que Ageo profetizó y en el momento y a quién le profetizó. Ahora es más fácil leer el libro de Ageo. Que entender de lo que hace Dios a través de Ageo es hacerles entender de que Dios es más importante que todas las cosas, que las promesas de Dios se cumplen sí o sí y que Dios quiere hacer la obra a través de cada uno de nosotros. Pero tiene que estar nuestro corazón limpio, puro y santo para que Él lo pueda usar. 80 años después viene Esdras. Y Esdras era un escriba, era un erudito de la ley. Él conocía la ley. Dicen de que Esdras fue uno de los 120 que hicieron el canon, que hicieron el grupo de libros que es el Antiguo Testamento. Era un tipo que tenía todos los rollos juntos, era un tipo muy estudioso de la palabra. Y Esdras significa ayuda, la ayuda de Dios significa Esdras. Y nosotros vimos a través de Esdras del 1 al 6, que lo vimos el domingo pasado, que es la venida de Zorobabel. Ahora vamos a ver Esdras, que es del 7 al 10. Esdras era un erudito y en el 7 nos dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitot, hijo. No es que tenía muchos papás, no piensen mal en la mamá de Esdras, no, es el árbol genealógico de él. Pero ¿por qué lo dice?
Porque si seguimos adelante dice, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Él era un sacerdote que tenía linaje especial y él podía ser sumo sacerdote, por eso lo dice. Aparte de ser escriba, él podía ser el sumo sacerdote, era un conocedor de la ley y él vivía la ley. Por eso él mueve el corazón de Artajerjes. ¿Se acuerdan la película 400? Ese Artajerjes que muestra la película es un nene de pecho de lo que era este Artajerjes. ¿Cuál? 300. Ah, la película es 300, ¿qué dije? Ah, le mandé 100 más. En la película 300. Claro. Era mucho más, era más perverso el rey Artajerjes. Bueno, y mueve el corazón de Dios, ese hombre perverso, para que escriba también otros edictos y para que le dé a Esdras, le da, como hizo Ciro, le dio los utensilios del templo, le dio oro, le dio plata, y cuando lo pesaron, dice la Biblia acá que eran 25 toneladas de joyas, de oro, de plata que llevaban, 25 toneladas. Entonces Esdras dice, bueno, me voy a llevar a todos los levitas, a los que trabajan en el templo, a todos los cantores, para ir allá. ¿Por qué? Porque hace 58 años que reconstruyeron el templo, o sea que ya hay un pueblo de Dios que está trabajando, que está adorando, que está haciendo todas las cosas para Dios. Así que Esdras iba a llevar todos los escritos, toda la Biblia conocida, que era el Pentateuco en ese momento, iba a llevar todo al tabernáculo, al templo, y iba a ver cómo Dios estaba moviendo. Acuérdense que ellos seguían viviendo en Babilonia, en un lugar que era recontra perverso. Pero entonces él dice de que era un escriba diligente, dice en el 6, en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Él dice en el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Él conocía la ley, la estudió la Biblia, la puso en práctica, la vivió y además la estaba enseñando y se iba a enseñar la Biblia a Jerusalén. Eso estaba en el corazón de él y él iba con todas esas pilas, le dan todo el oro. ¿Y qué pasó? Él, antes de salir, le dio como vergüenza pedirle al rey que le dé soldados. Porque dice, él decía de que el Dios de Israel estaba con él, el Dios lo guardaba, lo cuidaba, todo. Entonces después le iba a decir, ¿cómo le iba a decir al rey? Y dame unos soldaditos por las dudas que tenga algún enemigo. El rey le iba a decir, ¿cómo? Si está Dios con vos, ¿qué va a tener problema? Va a tener miedo. Entonces no le pidió. Y Esdras se fue solo para Jerusalén. Y le dice en el 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Le dice el rey a Esdras. Él llevaba todos los escritos para allá. Le da todos los tesoros del rey, toda la plata, y se encuentran en una zona, como decir, nos juntamos en la casa de Marcelo para venir todos al motoco. Esa les dice, vamos y nos juntamos del otro lado del río para salir para acá, para ir a Jerusalén. Entonces, él se trae el decreto del rey Artajerjes. Ese rey malvado le escribe el decreto para poder salir. Les dice de que vayan, él tiene el permiso para ir para allá, le da todo el oro, la plata, les da todo para que se vayan. Y les dice de que podían sacar todo de los tesoros y de que nadie tenía que permitirles el paso y tampoco tenían que ellos pagar impuestos. Los eximían de todo impuesto. Les decían, ustedes van a ir, vas a ir vos y vas a enseñar a las escuelas y vas a quitar toda esa ideología de género que hay ahora. Dijo, toda esa perversidad vas a ir y la vas a quitar, porque le dio el poder de gobernador, le dio el poder para nombrar jueces, le dio el poder para hacer toda la parte gubernamental, porque conocía cómo era Esdras de derechito. Y le dice, y si no conocen la ley de tu Dios, las vas a enseñar. Él tenía el decreto del rey para enseñar, abrir escuelas y enseñar escuelas la ley de Dios.
tenía todo el poder, ¿no? Es lo que todo cristiano hoy anhela y sueña, de que el gobierno pueda entender y que se vuelva Dios a las escuelas como se lo sacó, ¿no? Para que Dios vuelva a ser el dueño y el señor de las mentes de los niños y no pase lo que pasa hoy. Así que eso se lo firma, querido Esdras Artajerjes. Eso lo dice en arameo. Luego él, en el mismo decreto, Esdras en hebreo agrega y le da la gloria a Dios por eso. No se da la gloria a él mismo, ¿no? Diciendo, gracias a mí, gracias a nosotros, el gobierno cambió. No, eso es gracias a Dios. Y eso nos deja a nosotros bien claro que nosotros no tenemos que cargarnos con la responsabilidad de nada. De nada. Todo está en manos de Dios. Entonces él agarra y se junta con todos los que él les habla y les dice, los levitas, los cantores, los sacerdotes, los trae y se juntan en el río para salir, ¿no? Para ir para Jerusalén. Y se da cuenta de que no tenía lo suficiente grupo para poder ir hacia allá y cumplir la misión de Dios, que era enseñar la palabra, llevar cantores, eran pocos. Entonces nombró gente para que los vayan a buscar. Acuérdense que ellos tuvieron 70 años cautivos en Babilonia y habían pasado 80 años. O sea, no había nadie que hubiera venido de la Jerusalén principal. O sea, había levitas originales, no había cantores. ¿Se acuerdan que David había puesto familias que cuidaban el templo? No había ya, porque habían estado cautivos. Y eso era el gran pesar de Esdras. Pero los encontró. Y juntó 1400, 1500 hombres, que eran todos los que se necesitaban. Eso, acuérdense que en esa época se contaban los hombres nada más. Los hijos y las mujeres no lo contaban. O sea que se vino más o menos con 5000 personas. Pero eran 1500 hombres. Se fue para Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, acampan afuera de Jerusalén. Y cuando entran, viene Secanías, se llamaba, el príncipe que estaba en ese momento, y le cuenta de que se había pervertido el pueblo otra vez. Habían pasado 58 años y 4 meses que duraba el viaje, y llega y él pensó encontrar un grupo de cristianos que se juntaban así y alababan a fuerte, no les importaba que lo miraran, que no tenían... No, se habían contaminado. ¿Saben con qué? Con las mujeres del norte. Los que cuando ellos llegaron dijeron, no, nosotros no queremos ayuda. Dijeron, no queremos ayuda, pero ella, pero él. Y permitieron que las mujeres que, ¿se acuerdan que en Deuteronomio 7, cuando Josué entra a la tierra prometida, le dice, no se junten ni con los amorreos, ni con los heveos, ni con los jebuseos, ni con todos los feos? Con todo eso no se junten porque se van a contaminar. No, nosotros los feos podemos. Pero porque se iban a contaminar con esa gente. ¿Y qué hicieron ellos? Permitieron que esas mujeres se casen. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras, cuando entiende de que había entrado el pecado, que las tentaciones que habían tenido se les aflojaron la rodilla y permitieron que esas tentaciones entraran en su corazón. Eso es lo importante de entender, de que Dios una y otra vez nos dice que debemos de vestir vestimentas blancas, santas. Nosotros tenemos que marcar el límite con las cosas de este mundo. No tenemos que permitir que las cosas de este mundo nos dominen a nosotros. Podemos tomar cerveza, podemos tomar alcohol, chupindingui, como dice Mabel, pero eso no te tiene que dominarte. Cuando cualquier cosa de este mundo te domina, ya entró en tu corazón y ya es un ídolo. Y eso te aleja de Dios, quieras o no, te aleja de Dios. Cuando hay algo que te estorban, tenemos que sacarlo. Es lo mismo que yo ponga entre Dios y yo esta mesa, y Dios me quiere abrazar. Y no puede porque estoy del otro lado de la mesa. Tengo que sacar la mesa, tengo que quitar el pecado para poder acercarme a Dios y permitir su abrazo. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras se arrancó el pelo, se arrancó las mechas, se arrancó la barba, rompió sus vestidos y se tiró al piso a llorar. Acá no era por miedo a la consecuencia del pecado, sino es por el dolor que trae el pecado al corazón. Eso mismo tiene que pasar en nosotros cuando vemos algo que está mal. Cuando un chico, Nabu va jugando a la pelota, ¡pum!, rompe el vidrio de
¿cómo se llama el de atrás? De, Doctor Aldo. de Aldo, le rompe el vidrio a Aldo y sale corriendo, se mete a la casa. Y al rato sale Marcelo, uy, ¿quién rompió el vidrio? ¿Quién rompió el vidrio? Yo, papá, perdón. No, ¿por qué? Si yo rompí el vidrio tenés que ir ahí, Marcelo, papá, rompí el vidrio. Pero si él va y se esconde, después él tiene miedo a las consecuencias, claro, a la que lo fajen, entonces va a decir la verdad. Pero Dios nos pide que no tenemos que tener temor a las consecuencias, sino tiene que haber un arrepentimiento genuino en mi corazón por el dolor del pecado, las cosas malas, feas, mis malos pensamientos, lo que digo, lo que hago, lo que miro, lo que escucho, lo que pienso, que está mal, tiene que traer en mí ese arrepentimiento. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence. ¿De qué nos convence? De pecado y de juicio. El Espíritu Santo es eso. Yo a veces veo que tienen una reunión y que cantan canciones y se deleitan con el mover del Espíritu Santo, pero salen y hacen las mismas cosas que hacían antes. Ahí no hay un encuentro con el Espíritu Santo, eso es un encuentro emocional. Porque el Espíritu Santo, cuando vos tenés un encuentro con Dios, nunca vas a ser distinto. Siempre va a cambiar. El Espíritu Santo te va a mostrar las cosas malas, te va a quebrantar y va a llorar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado, de juicio. No vamos a dejar de hacer cosas por miedo a las consecuencias, no, vamos a dejar de hacer cosas porque Dios nos revela que eso le duele, que lastima el corazón de Dios. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Miren, yo me arranqué los pelos, la barba. Ese es el verdadero arrepentimiento, es el dolor por el pecado al corazón de Dios. Eso es lo que trae el arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si yo estaba haciendo esto, dejo de hacerla y me vuelvo a Cristo. Si yo dejo de hacerla y me quedo a la mitad, eso es remordimiento, ¿no? Eso no sirve. Dios dice de que lo que sirve es, yo tengo que volver a Él. Esto es el verdadero arrepentimiento. Cuando lo que me duele a mí es lastimar el corazón de Dios. No por la consecuencia del pecado, que el pecado a mí me va a traer separación de Dios. Eso no, el verdadero arrepentimiento que nos enseña Esdras, él toma el pecado del pueblo encima. Él no había pecado. Él siente el dolor de Dios en su corazón. Él los saca del cautiverio. Ellos tuvieron el cautiverio como una consecuencia por su mala vida, terminan en Babilonia. Están ahí, Dios los saca, los vuelve a poner en el templo, les ayuda a preparar todo y se vuelven a ir a cualquier lado. Y permiten que las mujeres entren. Entonces, no solamente Esdras, sino todo el grupo que iba con él. Terminó tirado en el piso, llorando, pidiendo perdón delante de Dios y diciéndole, perdónalo, Señor, perdónalo. Pero Esdras se hace cargo. Dice, te pedimos perdón porque hay maldad en nuestro corazón. Cuando los profetas tenían un encuentro con Dios, ¿qué decían? ¡Wow, Señor, que estoy muerto porque soy inmundo de labios! ¡Guay, que no puede ser, mi santidad no es nada contra ti, Señor! Cuando ven una presencia de Dios, uno puede entender lo pequeño que es, lo perverso, lo malo. A veces nos creemos santos, que hacemos las cosas bien y nos ponemos en jueces criticando a aquellos. Y no es legalismo eso. Lo importante del arrepentimiento que nos enseña Esdras es que tiene que ser sincero. Y es porque tenemos que entender que nuestro pecado lastima el corazón de Dios. Aparte la consecuencia va a ser, ¿no? Pero no por miedo a la consecuencia, sino por el dolor que siente Dios en su corazón cuando yo le fallo. Y eso es lo que me enseña Esdras. Zorobabel me enseñaba que las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Pero si no se cumplen, no es porque falle Dios, sino porque mi corazón no está preparado y tengo que tener un encuentro, una restauración del altar. Y el segundo viaje, 80 años después, Esdras nos enseña el verdadero arrepentimiento, que no es solamente un perdón porque hice la macana, no, es un real convencimiento de que estoy lastimando el corazón de Dios. Y él pidió perdón, ¿y qué hizo? Juntó a todo el pueblo, hicieron ayuno y oraron. Y Secanías dijo, hagamos esto, todos los que se casaron con las mujeres, separémonos. Y todos los hijos que nacieron, que se los lleven para el pueblo de donde son. Hicieron eso. Y estuvieron 4 meses haciendo juicio. Vinieron los príncipes, buscaron gente, se juntaron con Esdras y vieron cada caso en específico. Cada caso en específico que se habían casado con mujeres paganas, los trajeron a la presencia de Dios. Dice la Biblia que fueron 111 de 50.000.
no habían sido todos. Y el tema era que había muchos gobernantes y había muchos príncipes, los que tenían que dar el ejemplo, fueron los que hicieron esas cosas. Incluso el mismo padre de Secanías aparentemente había muerto su mujer y se había casado con una mujer pagana, que no era el hecho en sí de la mujer, sino de los dioses que traían ellos y que contaminaban a todo el pueblo. Entonces, eso les dijo, entonces hicieron un divorcio masivo, pero no lo hicieron en general, sino que buscaron a cada matrimonio en sí y le buscaron cuál era el tema. Y decidieron de que tenían que hacerle eso. A los que habían tenido hijos se tenían que ir. Y él les dijo, bueno, juntémonos acá, les demos 3 días, que vengan aquellos que se sientan que están mal. El que no venga es expulsado, porque no es considerado dentro del pueblo. Entonces hicieron eso, hubo ese divorcio y se fueron. Vos, si querías, te podías ir con esa esposa, pero ninguno se fue. Todos se quedaron, reconocieron que estuvieron mal y se separaron. Y quedó el pueblo nuevamente en un templo como tenía que ser, y adoraron a Dios. El verdadero arrepentimiento te trae constricción en el corazón. Cuando el Espíritu Santo te muestra que algo estás mal, te sentís mal. Y vos te arrepentís porque es una consecuencia del sentirse mal. Dejar de hacer algo no porque los demás piensen que está mal, sino es porque vos lo sentís en el corazón de que está mal. Entonces vos tomás una decisión. Y dice que cuando ellos tomaron esa decisión de hacerlo, tardaron tiempo, 4 meses en hacer el juicio. Pero cuando el pueblo tomó la decisión, ya Dios les permitió tener las bendiciones que el pueblo no. Como decía Ageo, ustedes, o como decía Habacuc también, ¿no? Pero Miqueas también lo dice, que Él va a dar, a pesar de que ustedes no lo vean, aunque no tengan animales en el corral, aunque no tengan nada, Dios se lo va a dar porque ustedes tomaron la decisión de limpiar su corazón. Pero el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento genuino en el corazón, y que ese dolor que siente Dios lo sentís vos, entonces vos dejás el pecado por amor a Dios, no por la consecuencia de que eso trae. Eso es lo que nos enseña Esdras. Hoy nosotros veíamos que en 1 Corintios 3:16 de que nosotros somos el templo. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Si yo le doy el suficiente espacio al Espíritu Santo, Él va a traer revelación de las cosas malas, pero va a traer dolor en mi corazón para que yo lo deje. Y Dios dice, yo no te juzgo. Jesús le dijo ¿se acuerdan? A la mujer prostituta, le dijo, yo no te juzgo, pero andá, pero no peques más. Dejá de una y otra vez hacer eso, pensarlo, decirlo. Dejá de reaccionar así, dejá de hacer esas cosas. Yo no te juzgo, pero andá y no peques más. Es bien clarito lo que Dios nos muestra, ¿no? Pero todas las cosas, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien. Dice Él que no nos juzga. Hebreos 4:14 dice de que todos nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Así que Él nos entiende, Él conoce por lo que estás pasando, Él conoce las luchas de cada uno de nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Dios de la gloria nos dice, yo no te juzgo hoy, pero no peques más. El verdadero arrepentimiento es un cambio genuino en nuestro corazón que nos hace vivir de una forma distinta. Eso es lo que nos enseña Esdras, el segundo viaje. Luego viene Nehemías en el 4:45, el tercero y último viaje. El pueblo de Dios vuelve a Jerusalén en 3 viajes, ¿se acuerdan? Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y vuelve todo el pueblo. Mientras tanto, mientras Esdras y Zorobabel estaban en ese viaje, en esos 58 años pasa lo de Esther con el rey Asuero, ¿se acuerdan? Que lo enseñan la abuelita, la maestra en la escuelita dominical. Eso pasó en Babilonia, porque en Babilonia quedaron muchos hijos de Dios que seguían obrando, seguían dando
muestras acabadas de un Dios que obra. Pero lo que yo tomo de Esdras es eso, ¿no? El verdadero arrepentimiento. No por miedo a las consecuencias, lo que van a decir o lo que pueden ver de mí, sino es por un dolor que siento en mi corazón, por lo que siente el corazón de Dios. Por eso tengo que sacarlo. Y cuando nosotros leemos el libro de Miqueas, si quiere, lean el libro de Miqueas. ¿Qué dice con relación al divorcio? Miqueas dice de que Dios odia el divorcio, no lo quiere el divorcio, pero también nos muestra que hay situaciones distintas. Por eso dice que ellos en el juicio investigaron cada caso en especial. Dice, Dios aborrece el divorcio, pero cada caso en especial se lo trajeron a la mano de Dios. Y Dios concedió alguna de esas situaciones de divorcio por casos especiales. Eso lo permitió, porque Miqueas lo dice, y Miqueas, Ageo y Zacarías profetizan en el mismo tiempo. Por eso es tan importante que entendamos de que Dios habla del pecado. La única fijo que dice Dios. Después todo lo demás es especial en cada caso. Y como nos dijo el pastor Omar Agüero, a todos debemos aplicarle la gracia. Así que el verdadero arrepentimiento es una constricción en el corazón que trae el Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo en tu vida, ¿se acuerdan cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el Espíritu Santo trae verdadera convicción de pecado, que eso es el verdadero arrepentimiento, lo que nos dice Esdras. Amén. Espero que puedan leer Miqueas, si lo pueden, Malaquías, si lo pueden leer, para que, entendiéndolo de esta forma, ¿no? Que está profetizado en este momento, lo que dice del casamiento, del divorcio. El casamiento es un pacto. Es un pacto que se hace con Cristo, tu buena y tu bueno. Es un pacto que se hace en ese momento, y cuando nosotros nos casamos pedimos que Dios bendiga ese pacto. Ese pacto, cuando alguno de los dos hace cosas malas, se rompe el pacto. Entonces a veces el divorcio es la consecuencia natural del tema de haber roto ese pacto. Pero el tema es que en la antigüedad había una forma que decía Dios, pero cada cosa hay que verla en específico, aplicando la gracia, como nos enseñó Omar, que nosotros teníamos algunas ideas en contra, pero entendimos que Dios es infinito en su misericordia y Él a cada uno lo ve con ojos especiales. A mí me ve hermoso y nos ama. Y Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Pero es a través de su Espíritu Santo. Así que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos traiga la revelación de Dios. Y le permitamos al Señor que haga eso, ¿no? Que nos conceda el arrepentimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón. Te ruego que la grabes a fuego en nuestro interior y que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Queremos tener un real convencimiento y arrepentimiento y un verdadero conocimiento de ti, Señor, de todo lo que eres y que eres con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria a vos. Te damos toda la gloria, Señor, porque te amamos, te necesitamos y queremos conocerte cada día más, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos este lugar, papá. Y te damos gracias por este tiempo que nos hiciste nacer y en dónde nos hiciste nacer. Con tanta libertad, Señor, con tanto mover de tu Espíritu Santo. Gracias, papá. Señor, y nos unimos a todos nuestros hermanos que hoy te están rogando por el día de mañana, que va a ser un momento de elección de nuestras autoridades presidenciales para que todos estos comicios se hagan en paz, Señor, y podamos ir y votar, Señor, conforme cada uno quiera hacerlo, pero con el pensamiento, Señor, de que va a ser para mejor, que va a ser para la gloria de tu nombre, sabiéndote que la persona que va a gobernar, vos vas a permitir que esté ahí, Señor. Te ruego que, como hiciste, Señor, con Esdras, como hiciste con Zorobabel, como hiciste con Nehemías, podamos llegar a alguno de tus hijos, Señor,
aconsejar a las personas que están con el derecho, con el poder de decisión y el poder de la autoridad, para que podamos aconsejarlos, Señor, para que tu luz, Señor, a través nuestro pueda llegar a sus corazones para que tomen sabias decisiones, para que tu pueblo no gima, para que tu pueblo no sufra, para que podamos tener gobernadores conformes a tu corazón bueno, Señor. Por eso bendecimos las autoridades que van a venir en el nombre de Jesús, Señor, y nos comprometemos a buscarte a vos más, como tu pueblo, como tus hijos, Señor. Gracias, papá. Bendito sea tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea. Iré en busca de paz, en quien podrá mi vida saciar sin verdad. Quien la pondrá de mi compasión, entenderá mi corazón, quien cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y en quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿qué otro lugar podría ir? ¿Qué otro lugar puede existir? Gracias, Señor.